Bueno, vamos con las soluciones del repaso de trabajo de energía y calor que estábamos haciendo en clase. En el ejercicio 1 tenemos una maleta, 1 apartado A, una maleta que movemos con una fuerza de 100 newton durante un tiempo, durante un espacio de 5 metros. Este problema sería muy fácil. Sabemos que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el desplazamiento. Cuando la fuerza y el desplazamiento sean paralelas, como en este caso, este ángulo valdría 0 y todo esto valdría 1. Y la fórmula se quedaría en la primera que habíamos visto, F por D, igual a 100 por 5, que es 500 julios. En el apartado B del ejercicio 1 nos dicen ahora que la fuerza formará un ángulo de 60 grados con el suelo. O sea que formará un ángulo de 60 grados con el desplazamiento. En este caso, W será igual a F por D por el coseno del ángulo, igual a 100 por 5 por el coseno de 60 grados, que es un medio, nos queda 250 julios en total. Para el ejercicio 2 tenemos un bloque situado en un plano inclinado. El plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados con horizontal. Aquí tenemos el bloque. El bloque tiene una masa de 50 kilogramos. Y nos piden el trabajo realizado por el peso. Muy bien, aquí mucha gente trabajaría con este ángulo en la fórmula que vimos en el problema anterior. Tratad siempre de trabajar con los dibujos, si no os vais a liar mucho. Si nosotros giramos este plano inclinado como solíamos hacer en dinámica, nos quedará más o menos esto de aquí. Teniendo en cuenta siempre que el desplazamiento va a ser paralelo al plano inclinado. Por tanto, no es este ángulo el que queremos, sino este ángulo de aquí. Ese ángulo sería el que ponemos en la fórmula W igual a F por D por el coseno de alfa. Básicamente porque si nosotros prolongamos estas líneas, este ángulo de aquí será también este ángulo de aquí. Y es el ángulo que forman el peso y el desplazamiento. ¿Vale? Nos dicen que el desplazamiento vale 3 metros, que es lo que ha recorrido. El peso sería M por G. En este caso 9,81 por 50, que es 490,5 newton. Y aquí debajo sería pues 490,5 por 3. De nuevo por el coseno de este ángulo alfa. Recordad de dinámica que este ángulo es 90 menos 30. 90 menos el ángulo del plano inclinado. O sea que esto sería coseno de 60. Esto en la calculadora. Nos queda 735,75 julios. El tercer problema es más fácil de lo que parece. Tenemos un vehículo en una situación inicial, se mueve con una velocidad de 120 km partido hora, que esto es 33,3 metros partido segundo, 33,3 periódico. Tenemos una masa de 1500 kilogramos y el vehículo en este momento empieza a frenar y pasará a una situación 2, donde su velocidad será igual a 0 metros partido segundo y su masa seguirá siendo la misma. En este primer apartado
tendremos energía cinética porque nos estamos moviendo y tendremos energía potencial. La podemos calcular y obtener la energía mecánica inicial. Aquí, como no hemos cambiado la altura, pues no hay una variación de energía potencial, no hay energía potencial. Nosotros podemos poner el 0 aquí y entonces siempre estará en una energía potencial nula, con lo cual esta tampoco la tendríamos en cuenta. Y al estar parado tampoco tendrá energía cinética, con lo cual su energía mecánica 2 será de 0 julios. Y la energía mecánica 1 será la energía cinética 1. Calculamos la energía cinética 1, igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, igual a 1/2 de 1500 por 33,3 al cuadrado. Me sale esto de aquí. Y por tanto tenemos que esto será igual a la energía mecánica 1. Sabemos que en este tipo de casos donde hay rozamiento, el sistema no es conservativo. Por tanto, la energía mecánica 1 será igual a la energía mecánica 2 más el trabajo no conservativo, que en este caso es el trabajo de rozamiento, que es el que queremos calcular. Como la energía mecánica 2 vimos antes que era nula, la energía mecánica 1 será igual al trabajo no conservativo. Y el trabajo no conservativo será igual a 83333,16 julios. Vale, vamos con el 4, que ha dado más problemas a lo mejor de los que debería de haber dado. Nos dicen desde el suelo se lanza verticalmente y hacia arriba una canica de 10 gramos de masa. Si el rozamiento con el aire es despreciable, es decir, que no tenemos en cuenta el rozamiento y se trataría como un sistema conservativo donde se conserva la energía, sale con una velocidad de 8 metros segundos. Calcular. En el apartado A nos están pidiendo los valores de la energía cinética, potencial, gravitatoria y mecánica en el punto más bajo, en el más alto y cuando estamos a 1 metro del suelo. Yo recomiendo que trabajéis cada uno de los datos por separado, cada una de las cosas que os piden por separado, ¿no? Vamos a calcular primero todo cuando estamos en el suelo, donde la altura es igual a 0. La masa siempre va a ser 10 gramos, que tenemos que pasar a kilogramos, por supuesto. Nos queda 0,01 kilogramos. Y bueno, tenemos que la energía potencial aquí será igual a m por g por h, como h vale 0, será 0 julios. No tiene sentido tener en cuenta la energía elástica, porque no hay nada elástico aquí. Y la energía cinética será igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, 1/2 de 0,01 por 8, que era la velocidad al cuadrado. Nos queda 0,32 julios. La energía mecánica en este punto, que es igual a la energía potencial, más la energía elástica, más la energía cinética, esta y esta son nulas, nos queda por tanto solo la energía cinética contribuye 0,32 julios. Y ya para el primer punto, que sería el de más abajo, tenemos la energía mecánica, cinética y potencial. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando estamos a 1 metro de altura. Aquí h es igual a 1. Y no tengo ni idea de cuánto vale la velocidad. La velocidad no tiene por qué valer 8. De hecho no valdrá 8. Lo hemos lanzado a 8 metros desde aquí. 8 metros por segundo. Y irá perdiendo velocidad conforme vaya ascendiendo. Entonces, bueno, tenemos que para la energía cinética 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado igual a 0,01 partido de 2 por v cuadrado, no sabemos cuánto vale. La energía potencial sí la podemos calcular. M por G por H igual a 0,01 por 9,81 por 1. Esto
Esto nos da 0,0981 julios. Energía elástica no tiene sentido que la calculemos. La energía mecánica de este punto, que voy a llamar 2, será la energía cinética más la energía potencial más la energía elástica. Esta no tiene sentido. Nos quedará la energía cinética, que es 0,01 partido de 2 v cuadrado, más 0,0981. Si nosotros tuviéramos esta velocidad, podríamos hallar tanto la energía cinética como la energía mecánica 2. Pero como el rozamiento es despreciable, nosotros sabemos que la energía mecánica 2 tiene que ser igual a la energía mecánica 1. Por tanto, todo esto de aquí, 0,01 partido de 2 por v cuadrado más 0,0981, tiene que ser igual a la energía mecánica que calculamos antes, que era 0,32. De aquí, despejando la v, que implica llevar primero esto para aquí restando, y luego el 2 pasarlo multiplicando y el 0,01 dividiendo, no lo vamos a detener, nos vamos a detener en esto, la velocidad nos queda 6,6 metros partido segundo. Teniendo ya esta velocidad, no hace falta calcular la energía mecánica 2, porque sabemos que valdrá lo mismo que la 1. La energía cinética 2, que es lo que nos faltaba, 0,01 partido de 2 por la velocidad al cuadrado. La velocidad es esta de aquí. Nos quedará 0,22 julios. Y ya tendríamos todo para el caso en el que estemos a 1 metro. Si nos vamos al punto más alto, desconocemos la altura, pero sabemos que su velocidad valdrá 0. Hayamos dicho que siempre en el punto más alto la velocidad vale 0. Por tanto, ya sabemos que aquí la energía potencial, que podemos llamar energía potencial 3, vale 0. Perdón, la energía cinética. La energía potencial es igual a m por g por h, será igual a 0,01 por 9,81 por h. Energía elástica tiene poco sentido. Así que la energía mecánica, que podemos llamar 3, será igual a la energía cinética más la energía elástica más la energía potencial 3. Pin, pin, estas dos aquí no cuentan nada. Tendremos el 0,01 por 9,81 por h. Sabemos que la energía mecánica 3 tiene que ser igual a la energía mecánica 2 y a la energía mecánica 1, porque el rozamiento es despreciable, o sea que tiene que ser igual a 0,32. Igual a 0,32. De aquí podemos despejar la h. Todo esto pasaría dividiendo. H igual 0,32 dividiendo el 0,01 por 9,81. Esto en la calculadora. Nos da 3,26 metros de altura. Si esto lo metemos en esto de aquí, ya tendríamos la energía potencial 3, que es lo único que nos falta. Que nos da exactamente 0,32, que era de esperar porque es la única contribuyente a la energía mecánica 3, que tiene que ser igual a las 2 y a la 1. Al final, haciendo el apartado A del ejercicio 4, resuelves el apartado B, porque necesitas la altura a la que llega, con lo cual el apartado B ya quedaría resuelto. El apartado C, vamos a resolverlo primero usando un poquito de lógica, o sea, un poquito de cálculo, y luego usando un poquito de lógica. Yo la lanzo desde la altura 0 a una velocidad de 8 metros partido segundo. Aquí habíamos visto que la energía mecánica era igual a 0,32. Cuando la pelota caiga de nuevo,
Al llegar al suelo, su altura volverá a ser 0. ¿Cuánto valdrá su velocidad? En esta situación, la energía potencial claramente es 0 y la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía mecánica 2 será igual a la energía cinética que acabamos de calcular. Así que 1/2 de 0,01 por v cuadrado tendrá que ser igual a 0,32. Si despejamos de aquí, v será igual a 8 metros por segundo. Tiene mucho sentido. Si yo lanzo un objeto desde una altura a una velocidad determinada, empieza a producirse un cambio en la, digamos, proporción de esas energías. Parte de esa energía cinética se convierte en potencial, pero luego si la energía potencial que hemos ganado vuelve a convertirse en energía cinética porque volvemos al punto 0, pues la velocidad tiene que ser la inicial. En el quinto problema tenemos un ascensor que va a subir 20 metros y que tiene una masa de 500 kilos más 4 personas, cada una de las cuales pesa de media 70 kilos. Hay que tener en cuenta todas las masas. Es decir, que a esto de aquí, que son 280 kilos de gente, hay que sumarle los 500 que ya de por sí pesa el ascensor, y nos quedan en total 780 kilogramos de masa. La carga total son 780 kilogramos. Para calcular el trabajo, que es lo que nos piden, hará falta utilizar este F por D. No hace falta que pongamos el coseno del ángulo, porque las fuerzas hacia arriba y el desplazamiento hacia arriba son paralelas y por tanto este coseno vale 1. La fuerza que está actuando es el peso. Necesitamos como mínimo esa fuerza para poder levantar el ascensor. Además nos dice que se mueve a velocidad constante, con lo cual estamos utilizando exactamente esa fuerza. El peso, que sería igual a M por G, igual a 780 por 9,81, nos queda 7.651,8 julios. Si ahora calculamos el trabajo, sería 7.651,8 por 20. Obtenemos 153.036 julios. Ya tendríamos el apartado A. Nos dice ahora cuál sería más o menos la potencia si sabemos que tarda 20 segundos en ascender. Bueno, podemos utilizar la fórmula trabajo partido tiempo, con lo cual tendríamos pues estos 153.036 julios dividido entre 20, nos quedaría 7.651,8 vatios, que es la unidad de potencia. Y nos dice ahora, si tiene un rendimiento del 65%, calcular la potencia teórica. Es decir, qué potencia habrá seguramente en el motor de la máquina, ¿no? En la imagen del motor. Bueno, un rendimiento del 65% implica que esto equivalía a 0,65 y este 0,65 era la potencia útil o real dividido entre la potencia teórica. Esta es la que la experiencia nos decía que tenía el motor o que estábamos aprovechando del motor, y esta era la que teóricamente debía tener el motor. Por tanto, 0,65 será igual a 7.651,8 dividido entre x. X pasa multiplicando, 0,65 pasa dividiendo y obtenemos que valdrá 11.772 vatios. El sexto es bastante interesante. Tenemos una tablita. Aquí llega una bala con una velocidad de 500 metros por segundo y sale con una velocidad de 300 metros por segundo. Claro, al atravesar esta tablita ha perdido parte de su energía cinética. Como su altura no ha cambiado, la energía potencial se mantiene y la ha perdido en rozamiento. La tabla nos dice que tiene un espesor de 10 centímetros, o sea 0,1 metros de espesor.
Nos piden la fuerza que ha ejercido la tabla, pero la fuerza que ha ejercido la tabla no la podemos calcular directamente. Lo que sí podemos calcular directamente es ver el trabajo no conservativo por rozamiento que se ha perdido en este transcurso de aquí. Yo puedo calcular la energía mecánica del momento inicial, solo tenemos energía cinética en el momento inicial, y la energía mecánica en el segundo momento, de nuevo también solamente tenemos energía cinética. Y a partir de la fórmula EM1 igual a EM2 más WNC, yo puedo calcular este WNC. Luego WNC, además, será igual a la fuerza que ha ejercido la tabla por el desplazamiento a través de la tabla, que no es otra cosa que estos 0,1 metros. Bueno, vamos entonces al tajo. La energía mecánica, la energía cinética 1, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, será igual a 1/2. La masa de la bala nos dice que son 10 gramos, o sea 0,01 kilogramos por 500 al cuadrado. $1250 julios. Esto es igual a la energía mecánica 1. La energía cinética 2 igual a 1/2 de la masa, que es la misma, por la segunda velocidad al cuadrado. Esto será 1/2 de 0,01 por 300 al cuadrado. Nos queda 450 julios, que es igual además a la energía mecánica 2. Y como la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2 más el trabajo no conservativo, la energía mecánica 1 menos la energía mecánica 2 es igual al trabajo no conservativo, y por tanto obtenemos que 800 es igual al trabajo no conservativo. Ahora que tenemos que el trabajo no conservativo es igual a 800 julios, sabemos que el trabajo no conservativo, que es igual a la fuerza que nos están pidiendo por el desplazamiento, será igual a 800 julios. Como además sé que la tabla solo mide 10 centímetros, 0,1 metros, pues tengo que la fuerza por 0,1 será igual a 800. Esto de aquí pasa dividiendo, la fuerza nos queda igual a 8000 newton. Esta es la fuerza que ha ejercido el tablón o la cosa balística para frenar la bala. Nos vamos al primero de los 7, porque hay 2 7. Nos pregunta qué cantidad de calor se precisa comunicar a 5 litros de agua para que su temperatura aumente 25 grados. Este es bastante sencillo. Nos dicen que tenemos que calcular una cantidad de calor para elevar una temperatura determinada. Usaremos, por tanto, esta formulita de aquí, ¿no?, que ya hemos visto. Delta de T. Nos dicen que tenemos 5 litros. En el agua, y solo en el agua, 5 litros es equivalente a 5 kilogramos, ¿vale? Porque la densidad es 1 a 1. Solo con el agua. Tenemos, por tanto, aquí 5. Por el calor específico que lo damos, 4180. Por el aumento de temperatura, en este caso 25 grados. No hace falta que pasemos nada, ni a una escala ni a otra, porque no nos están pidiendo cuál será la temperatura inicial si llegamos a 25 grados ni nada de eso. Nos piden que aumente 25 grados, es decir, nos dan directamente el incremento. 5 por 4180 por 25 nos queda 522.500 julios de calor. El segundo set es un poquito más complicado porque ya va a llevar un poquito más de ecuación. Nos dicen que una bañera, vamos a dibujarla de una forma así, más bien de vaso, tenemos 50 litros, o sea 50 kilos de agua a 25 grados centígrados, o sea 298 grados Kelvin. Y nos dice que, bueno, podemos abrir un grifo, echar una cantidad X, con una temperatura de 80 grados Celsius, que estos son 353 grados Kelvin.
nos piden que la temperatura final sea de 40 grados Celsius, o sea, 313 Kelvin. ¿Qué nos piden? Averiguar esta X de aquí. Yo sé que aquí habrá un incremento de temperatura que implicará una transferencia de calor Q1. Y aquí habrá otro, en este caso detrimento de temperatura, que implicará una transferencia de calor Q2. Y sé que Q1 debe de ser igual a menos Q2. Para Q1 tengo la masa 50, el calor específico, que no nos lo dan en este problema, pero lo tenemos en el problema anterior, 4180. Conozco la temperatura final, quiero que sean 313 grados Kelvin, y conozco la temperatura inicial, 298. Estamos usando la fórmula Q igual a M por calor específico por delta de T, que es igual a M por calor específico por T2 menos T1. Para el calor 2, yo no conozco la masa, es X, es agua también, así que 4180. Conozco la temperatura final, que es 313, y sé que la temperatura inicial es 353. Como Q1 es igual a menos Q2, yo sé que Q1, que era 50, por 4180, por 313, menos 298, será igual a X por 4180, por 313, menos 353. 4180 y 4180 se van. Ojo, aquí falta un menos, que es este de aquí. 4180 y 4180 se van. Y para despejar hasta X, solo tengo que coger todo esto de aquí y pasarlo dividiendo. Me quedaría 50. 313 menos 298 dividido entre 313 menos 353. Esto sería igual a menos X. Por tanto, vamos a hacer el cálculo ya. Nos queda que es menos 18,75 igual a menos X, pin, pin, porque es menos y menos. Nos queda, por tanto, que habrá que echar 18,75 kilogramos de agua a la temperatura de 80 grados centígrados. Vamos con el 8, que está interesante. Dice, ¿cuánto calor es preciso aplicar a un iceberg de 1200 kilogramos de masa que está a 40 grados, menos 40 grados Celsius para fundirlo completamente? Nosotros tenemos un iceberg en un primer momento a menos 40 grados Celsius, que esto es equivalente a 233 Kelvin. El primer paso será llevarlo a un iceberg a 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. Y luego tendremos que fundirlo para convertirlo en agua. Aquí tendremos que aplicarle un calor Q1, que será el necesario para ir desde esta temperatura a esta temperatura. Y aquí habrá que aplicarle un calor de fusión, el calor de cambio de estado que se usa para cambiar la estructura molecular del hielo al agua líquida. Para el Q1, muy fácil, ¿no? Tenemos que la masa es 1200. Vamos a tomar el mismo calor específico que el del agua, aunque esto no es del todo riguroso. Y queremos pasar de hasta 273, viniendo desde 233. Este primer calor nos queda un número bastante grande. Esto es para llegar a hielo a 0 grados. Ahora, para el calor de fusión,
haremos uso del calor latente de fusión, que hayamos visto en otros problemas, que era 330 kilojulios partido kilogramo. Calor latente, que es igual a la masa por esa L, será igual a 1200 por 330.000. ¿Por qué 330.000? Porque esto está en kilojulios y hay que trabajarlo en julio. Nos queda 3,96 por 10 a la 8 julio. Lo voy a poner así porque si no, no me entra. El calor final, calor total aplicado. Vamos a borrar esto de aquí. El calor total aplicado será la suma de esos dos calores. Calor total será igual a Q1 más Q, podemos llamarlo QL o QF, calor de fusión. Lo sumamos y obtenemos 596.000 este calor de aquí. Creo que son 596.640.000 julios.